entre tanta tristeza. Yo soy alegría. Entre tanta pobreza. Yo soy bendición. Entre tanta religión. Yo soy Cristo. Entre tanto rencor. Yo soy perdón. Entre tanta muerte. Yo soy vida. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Nueva iglesia soy. Muy buenos días, hoy es jueves 3 de noviembre y aquí estamos presentando otra pareja muy interesante, una madre, cabeza de familia, conocida de muchos, porque pues fue nuestro punto de apoyo desde el comienzo en el habla inglesa y es nuestra querida Andrea Torres, una de las famosísimas Torres Gemelas con su hija Selena. Ya Selena pues es una señorita de 16 años, pero hace un año tenía 15 y hace 10 años tenía 6. Entonces yo soy muy bueno para las matemáticas, como se pueden dar cuenta. Entonces, bueno, ella ha venido creciendo en medio del desarrollo de la obra en todo el proceso de Villa Olímpica. Y bueno, aquí la van a conocer ustedes para que vean que desde la más temprana infancia vinculada ahí. Selena pues la recuerdo particularmente porque pues es una de las amigas de la vida de mi hija Elvira, desde pequeñitas. Siempre andaban juntas. Elvira iba donde Selena, Selena iba donde Elvira, y bueno, paseos, reuniones en la iglesia, etcétera, etcétera. Y la amistad pues continúa, y ahora que las dos están aquí en España, pues cuánto más. Entonces, bueno, sin más, vamos a presentarlas y vamos a escuchar ese testimonio que nos alegra, que nos edifica y que seguramente en alguna parte nos aporta, nos enseña. Tienes los micrófonos. Muy buenos días, muchas gracias hermano Alfredo por esta oportunidad que nos estás dando de poder pues dar nuestro testimonio, y quiero agradecerle a la hermana Paloma porque cualquier testimonio que yo pueda dar es gracias a su amor y a su paciencia. Bueno, yo más o menos llevo 20 años en la nueva iglesia y pues he sido líder en la localidad de Bogotá, de Armenia, La Tebaida y claro, en Villa Olímpica. Como tú decías, soy bilingüe, también tengo un técnico en teología, tengo un tecnólogo en redes y sistemas y he estudiado 6 semestres de derecho. Bueno, y toda esta historia comienza porque yo realicé mis 3 Gilgales en la mansión contigo, pero el tercer Gilgal lo pude hacer gracias a la hermana Paloma, porque ella me permitió llegar a la mansión, llegar a Barranquilla y a vivir ahí, y pues pude estar con mi hija, y ahí llegamos, y ahí comenzó mi historia en Barranquilla, y de una vez entré a trabajar en Naisán, y quiero aprovechar el momento para agradecerle al señor Fabio y a la señora Marlene por la oportunidad que siempre nos dan para poder ingresar a Naisán, siempre nos dan la posibilidad de entrar y trabajar ahí, y pues fueron experiencias muy bonitas, aprendí bastante en ese empleo y pues quiero aprovechar para agradecerles. Bueno, como les venía diciendo, hay algo que a mí me sucede, y es que en este sentido no puedo decir que no tengo fe, sino que tengo la certeza de que todo lo que tú anheles en el corazón, el Señor te lo va a dar. Entonces todo lo que nosotros anhelamos es posible que sea realidad. No sé si ustedes se acuerden o los que pudieron estar con nosotros antes de pandemia, antes de la nube, y es un saludo muy especial que se hacían en las asambleas que se decía sean todos bienvenidos a una asamblea sabática de la nueva iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, ese saludo, la primera vez que yo lo escuché,
cuando lo dio la hermana Paloma, a mí se me puso la piel de gallina, mi corazón palpitaba y yo en mi corazón deseé poder ser como ella, poder un día amar al Señor como ella lo hace, poder un día hablar como ella lo hace y hacer que las personas sientan eso que yo sentí. Y pues como les vengo diciendo, el Señor cumplió ese anhelo de mi corazón y pude empezar a trabajar con la hermana Paloma en Villa Olímpica, cuando nos fuimos todos a vivir a Villa Olímpica, y pues fui uno de los 7 primeros discípulos de ella. De hecho soy la número 7. Y bueno, ahí comenzó la historia en Villa Olímpica. Nosotros hacemos todo juntos como nos han venido diciendo nuestros hermanos, pero creo que eso es el punto de quiebre de lo que ha sucedido en Villa Olímpica, porque yo conozco muchos hermanos que trabajan muy fuerte, nosotros trabajamos muy fuerte para tener lo que tenemos, pero lo que hace la diferencia en Villa Olímpica es que lo hacemos en unidad, es que lo que tú necesites y yo te lo pueda dar, lo hacemos. Entonces, algo que sucedía es que todos poníamos todo, lo que cada uno podía poner, como dice, yo pongo mis panes y mis peces, lo que tengo, mis 100. Cada uno hacía esto y con eso cubríamos a todos, cubríamos lo que se necesitaba. Y si llegaba a hacer falta, siempre teníamos a la hermana que ponía el resto. Entonces así fuimos creciendo y pues nuestros hijos siempre estaban cuidados por un hermano, por la señora Marlene, nuestra nonita, siempre tuvieron quien los cuidara, siempre tuvimos la comida, la cena, nosotros no teníamos que salir y llegar a cocinar, sino que siempre había un hermano que lo hacía y así mismo todos trabajábamos juntos en cada cosa. Hasta cuando trabajábamos todos en Naizán, allá nos veíamos todos. Muchas veces estudiamos todos en la misma universidad, entonces nos íbamos todos a estudiar los mismos días y después llegábamos a hacer nuestros coes. Y bueno, todo se volvió en un diario vivir. Como decía Milena anoche, no era algo que se hacía porque sí, sino que era nuestra vida. Todos los días podía suceder algo. Por ejemplo, yo tenía compañeros en mi trabajo que decían, no, pero vamos a ir al cine todos. Y yo les decía, no, hoy no puedo porque yo voy a hacer tales cosas de la iglesia. Ay, pero es que le toca, no puede faltar ni un día. Yo no es que yo no pueda, porque no es que a mí me toque, es que no quiero, es que yo prefiero hacer esto. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? Entonces ahí es donde viene el punto de que nosotros pudimos aprender porque la hermana nos daba el ejemplo. Entonces empezamos un día, como decía Milena ayer, estábamos todos reunidos, sentados, charlando en la sala de una de las casas de Villa Olímpica con la hermana. Y la hermana nos dice, bueno, ahora sí vamos a trabajar juiciosos en la obra porque vamos a levantar una iglesia de 1000. Y bueno, así comenzó y empezamos a evangelizar y empezamos a hacer devocionales. Y era muy tremendo porque la hermana podía transportarse por toda la ciudad para llegar al devocional, para hacer ejercicio con nosotros, para poder después darnos una palabra, darnos doctrina. Y llegábamos todos, hacíamos devocional, ejercicio y nos íbamos todos para Naizán a trabajar, adoloridos, no podíamos subir las escaleras. Son anécdotas muy bonitas de compartir cosas tremendas con los hermanos y la hermana siempre estaba ahí. Entonces eso creó que nosotros pudiéramos empezar a hacer lo mismo con nuestros discípulos. Entonces la hermana con nosotros siempre es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y empezamos nosotros a hacer eso con ellos, porque lo nuestro, lo mío y lo de mi hija siempre estuvo cubierto. Entonces yo decidí cubrir a mis discípulos de la misma manera que yo lo he sido, ¿cierto? Porque definitivamente dice el Señor que de lo que tú recibes, de eso das. Entonces empezamos a trabajar de esa manera y quiero aprovechar para saludar a todos mis discípulos de Villa Olímpica, a decirles que los amo muchísimo, que aquí estoy todavía firme y fiel, como dice el hermano, llueva, truene, relampaguee, así allá sean las 7 de la noche y aquí las 2 de la mañana, van a recibir mi llamada
van a recibir la oración, me pueden escribir siempre porque de eso he recibido yo. Entonces uno dice, ay, pero es que hay veces no quieren, no, es que hay veces no contestan, es que hay veces yo no quería, pero la hermana siempre estuvo ahí. Hay veces yo no pensaba que no podía, pero la hermana siempre estuvo ahí. Entonces eso logra que nosotros empecemos un caminar, ¿cierto? Después entra la pandemia y ahí es cuando agradezco que la nube se haya creado, porque pues como han dicho todos mis hermanos, nuestras familias ahora también hacen parte. Nosotros tenemos algo que se llama el COE virtual que hacemos los miércoles y las mamás de todos están ahí. Entonces está mi mamá, la mamá de Francisco, está la mamá de Daisy, está la abuelita de Dharma y todas se saludan y están mis tías y entonces se vuelve una familia muchísimo más grande. Y entonces ahí, gracias a la nube, pudimos empezar a conectar a esos amigos que estaban lejanos y ya pudimos acercarnos a ellos. Y entonces Villa Olímpica ya no es ese lugar geográfico, sino Villa Olímpica es algo que es mundial. Entonces tú estás Villa Olímpica desde Bogotá, Villa Olímpica desde Venezuela, desde cualquier lugar del mundo. Y gracias a la pandemia también, que aquí es donde pues está mi testimonio, mis hermanos, y es que cuando entra la pandemia hay algo que la hermana me enseñó, y es que si tú viniste a ser prosperado, si tú viniste y has recibido, de eso que tú recibes debes dar. Para eso eres prosperado, para eso el Señor te da, para que tú de eso des. Entonces eso fue algo que la hermana me enseñó, y que siempre en la parte financiera ella me tuvo bastante paciencia y me estuvo enseñando cada día más. Y yo pude aprender y entender eso cuando entró pandemia, y me di cuenta que gracias a ella yo había podido ahorrar, había dejado de malgastar mi dinero y podía tener una estabilidad cuando todo el mundo afuera estaba pues en problemas porque se habían quedado sin trabajo. Yo tenía mi empleo, y algo muy bonito que sucedió en ese momento en cada uno de mis hermanos fue que nosotros empezamos a hablar y a decir, bueno, si nosotros hemos diezmado juiciosos y el diezmo es un mandamiento, entonces pues ahora ¿por qué siempre se da menos de ofrenda? Si se supone que uno lo hace en agradecimiento, ¿cierto? Debería ser más. Entonces nos pusimos de acuerdo en que íbamos a empezar a ofrendar muchísimo más, y yo empecé a hacer esto de lo que la hermana me había enseñado, a ofrendar y a dar de todas esas bendiciones que el Señor me estaba entregando, porque Él siempre me había cubierto. Ahora yo quería cubrir. Entonces empecé con una ofrenda, y a las 2 semanas exactamente me subieron el sueldo exactamente lo que yo había ofrendado. Entonces es muy maravilloso ver que la palabra del Señor es recta, no cae a tierra, es si se pronuncia, se hace. Yo le decía a la hermana, ¿te acuerdas cuando comenzamos hace 9 años y yo pude lograr que 6 de mis discípulos fueran a la iglesia, y eran bastantes, y fui las personas que más discípulos llevó esa vez, y ahora tengo 90 personas que se conectan? Entonces uno dice, bueno, ¿en qué momento pudo haber sucedido todo esto? Y pues eso fue gracias a todo lo que la hermana nos ha enseñado. Gracias a eso yo he podido crecer ministerialmente. Pude estar a cargo de 300 personas, de unos líderes de Villa Olímpica. Pude estar a cargo de mis discípulos dentro de ese grupo como coronel, y bueno, y así aprender bastante sobre el orden, porque algo que nos caracteriza es el orden. Dios es un Dios de orden, y pues puede ser el cuadro del cuadro, el seguimiento del seguimiento, pero eso hace que tú sepas qué tienes, y si sabes qué tienes, vas a poder seguir cada día trabajando en lo que pues estás tratando de lograr en una meta. Entonces
Bueno, mis hermanos, el Señor me ha bendecido grandemente financieramente y hoy puedo llegar aquí a España con un empleo. Hoy puedo llegar aquí no con un empleo en el cual voy a ganar en pesos, sino que ya estoy ganando en dólares, y el Señor me permite esta bendición gracias al testimonio que he podido empezar a dar, a todas las cosas que he podido empezar a creer primeramente y a traer. Entonces, bueno, ese es mi testimonio, y he dicho varias veces que aprovechando que estamos aquí, quiero también agradecerte, hermano, pues por la vida de mi hija, porque cuando yo estaba embarazada de Selena, yo me dio preeclampsia. Selena nació de 6 meses, y yo sé que gracias a tu intervención, a tu oración y a la de muchos de mis hermanos, ella hoy está aquí, yo hoy estoy aquí. Y pues quiero aprovechar el momento para poder darte muchísimas gracias, porque yo estaba medicada y entre ese medicamento y todo yo escuché tu voz orando por mí y la de otras personas, y pues en este momento estamos las dos siendo parte de la nueva iglesia, siendo parte de ese renacer de un liderazgo. Entonces los quiero dejar ahora sí con mi hija Selena. Bueno, muy buenos días, hermano Alfredo. Buenos días para todos. Es un gusto para mí poderlos saludar en esta mañana. Principalmente te quiero dar las gracias a ti, hermano Alfredo, y a ti, hermana Paloma, porque gracias a ustedes puedo estar aquí en este día. Como les comentaba mi madre, al ella ir a Barranquilla a hacer su Gilgal número 3, yo la acompañé, y en el transcurso de la primera semana pude conocer a Elvira y tener muchísimas experiencias y volverme su amiga hasta el día de hoy. Y espero poder más adelante seguir siendo su amiga y poder compartir muchísimas más experiencias y tener esos recuerdos. Después de que mi mamá terminó su Gilgal, nosotras nos fuimos a vivir a Villa Olímpica. En ese momento yo tenía 9 años y estuve en medio de la obra en Villa Olímpica y su crecimiento. Más adelante, aproximadamente cuando tenía 11 o 12 años, pude ayudar con Joana y con Aliesha estando en la guardería en las noches, cuidando a los niños que estaban en ese momento, ya que pues sus padres y nuestros padres iban a evangelizar o a hacer coes y compartir la palabra. Un año después, cuando cumplí mis 13 años, empecé a evangelizar con las hermanas Dharma, Silena y Milena, que ellas fueron las que me enseñaron a cómo poder empezar desde cero y compartir la palabra. Siendo pues tan pequeño, uno no es como tan fácil expresarse, entonces ellas fueron las que me enseñaron cómo hacerlo. Ya después de un tiempo fue que yo pude conseguir a mis discípulos que se conectan hoy en día a las reuniones sabáticas y a los devocionales. En el transcurso de ese mismo año yo me fui para Gilgal con Elvira. Tuve muchísimas experiencias, pude conocer a mucha gente, conocer cosas nuevas de la palabra y de muchísimas otras cosas. Pude estar con el hermano Alfredo y con la hermana Paloma también. Al terminar el Gilgal y aprobarlo, volví a Villa Olímpica, y desde ese momento fue que conseguí mis bases de piano y guitarra gracias a mis instructores, que fueron Aníbal y Dharma. Ya hace como un año fue que empecé con bases de bajo gracias a mi papá, que él fue el que me instruyó para poder aprender. Y también les quería comentar que en un mes me gradué de un colegio militar, el cual puedo decirles que ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener, porque tan solo con decir que es un colegio militar ya se puede deducir
que es un colegio totalmente diferente, con muchísimas cosas diferentes. Este colegio, además de ser militar y de poder tener grandes experiencias, con eso también tiene muy buen inglés, que eso es algo muy necesario hoy en día, poder tenerlo. Y puedo decirles que esta experiencia que he tenido desde ese momento fue gracias a la hermana Paloma, que pues como ya lo han dicho los demás hermanos, ella siempre está ahí para nosotros, buscando lo mejor para cada uno y cubriéndonos en todo momento. Esa es la historia que yo les quería comentar sobre mí y sobre todo lo que ha sido Villa Olímpica. Muchísimas gracias por escucharme en estos minutos. Así es, muchas gracias hermanos, muchas gracias hermano Alfredo y bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias, Andreita, por acompañarnos este breve espacio. Bueno, Selenita, deseándote lo mejor ahora que entras al colegio, pues, y bueno, ya con la fortuna de que vas con varios compañeros al mismo liceo, entonces ya vas con Mike, ya vas con Samuel, etcétera. Lo mismo los niños pequeños, al comienzo pues era Noah solo yendo al jardín, ahora pues es todo un rebaño, a Blancanieves y los 7 enanitos ahí detrás, etcétera, etcétera. Entonces ahí se está haciendo equipo, armando familia. Y bueno, mañana no es una mamá con una hija, sino son 2 guerreras independientes, pero como están solitas y no tienen hijos y no tienen marido por ahora, entonces las vamos a presentar juntas. Ustedes las conocen, pero las van a conocer más y mejor. Mañana las vemos. Hasta entonces. Entre tanta tristeza,